Muy bien, hermanos, vamos a ir una vez más a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Ahí está en pantalla. Pongámonos en pie, hermanos, para tener una reverencia correcta a la palabra del Señor, ¿verdad? Este es un momento muy solemne, así debería ser cuando leemos la palabra de Dios. Imaginémonos cuando Jesús llegó a la sinagoga y abrió el libro de Isaías, ¿verdad? Toda la gente estaba a la expectativa, es decir, todo reverenciando. Así me lo figuro yo. Vamos a leer del capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 8 al 11. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos. Dice, versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias Señor, por que una vez más hemos leído estos versículos. Señor, enséñanos, Padre, que Padre, usted es un Dios, Señor, un Padre, Padre, que nos enseña a vivir. Padre, que usted nos enseña con la experiencia y con ese sufrimiento, con esos problemas, con esas situaciones que surgen en nuestras vidas. Señor, gracias, porque de esa manera ciertamente valoramos que usted está con nosotros y también aprendemos para enseñarle a nuestros hijos y a las demás personas. Gracias, Padre. Ayúdenos a cada uno según lo que cada quien tiene necesidad, y que su palabra llene, Señor, ese vacío o ese problema, lo resuelva, o ese dolor lo quite de nuestras vidas, Señor, a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, nos sentamos y bueno, venimos siempre en el tema. Hermanos, yo de verdad he aprendido desde noviembre del año pasado, venimos con este tema, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia que Jesús quiere? Que Jesús impulsó y respaldó allá en los primeros años, allá en el año 31, ¿verdad? Porque ese fue el dato correcto, ¿verdad? Del año, el año 31, y de ahí hacia adelante, ¿verdad? ¿Cómo era esa iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Ahora bien, hermanos, cuando hablamos aquí de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Lo hablábamos en los viernes anteriores. Se refiere a 7 formas de ser iglesia, ¿verdad? Hay quienes, hay un libro por ahí, ¿verdad? De una líder de una secta, le llamamos nosotros, ¿verdad? Donde ella propone y expone que la iglesia de Éfeso fue la iglesia primitiva, que la iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida por los césares de Roma, que fueron 10, ¿verdad? Hasta que llegó Diocleciano y fue el último, y luego vino Constantino y se unió con la iglesia que dice ella que es la iglesia de Pérgamo, y ahí va. Puede ser, hermanos, la verdad que puede ser. Sin embargo,
no nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Sino más bien nos vamos a enfocar en que la iglesia son diferentes maneras de ser. Por ejemplo, yo considero, hermanos, que en la misma iglesia, en la misma congregación, hay personas que se comportan como la iglesia de Éfeso. Hay personas que se comportan como la iglesia de Esmirna. Hay personas que se comportan así como cada una de las iglesias, como se describe acá, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, ¿verdad? Hay quienes somos más tímidos, otros más extrovertidos, unos son más reservados, otros son más aventados, unos son más tranquilos, otros son más inquietos y así, ¿verdad? Dentro de la congregación hay de todo. Entonces, son como comportamientos. Y esta iglesia de Esmirna, lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Es una iglesia que sufre, son personas, iglesia o personas que todos, hermanos, en nuestro periodo de vida hemos tenido tiempos de bonanza, hemos tenido otros tiempos de pobreza, de calamidad, hemos tenido tiempos de alegría y también de tristeza. Entonces, nuestra vida ha ido más o menos como son estas iglesias, ¿verdad? O sea, y cuando nos ha tocado sufrir, ¿verdad? Por lo general, cuando aquí en las congregaciones, ¿verdad? Uno ve que un hermano está sufriendo, los primeros hermanos que le viene a la mente, no, a ver en qué anda, ¿verdad? Porque el Señor ya lo va castigando, y no es así, no es así. El Señor nos enseña a nosotros a vivir, a que aprendamos a tomar decisiones a través de dejarnos pasar problemas, ¿verdad? Que hagamos las cosas cada vez mejor a través de la experiencia que hemos ido viviendo, ¿verdad? O sea, Él bien pudiera, Él tiene el poder de que una vez que nacimos de nuevo, decir, vaya, los que han nacido de nuevo, los que verdaderamente son salvos, ya no van a sufrir. Yo creo que bien pudo, pero no es la manera que Él lo hace. Él lo hace las cosas correctas y las hace bien. Vamos a ir, hermanos, a Santiago. Voy a poner ahí en pantalla a Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice ahí en Santiago. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y en el versículo 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros quisiéramos, bueno, la naturaleza del hombre así es, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que no pasar dificultades. Pero usted no me dejará mentir que en los momentos difíciles, en los momentos de gran preocupación, es cuando hemos aprendido a tomar decisiones, ¿verdad? Si veníamos tomando malas decisiones, al llegar a esa circunstancia, aprendimos a corregir esa manera de ver la vida que traíamos. Y es algo que en toda la Biblia lo vamos a ver, hermano. No es que nosotros ahora en el 2022, ya porque Jesús murió y estamos en el periodo de la gracia, y que ahora la iglesia, fíjese, la iglesia es algo que no fue profetizada. No hay una profecía que hable justamente de la iglesia, sino que es un misterio, le llama Pablo. Es un misterio que se abrió
una vez que Jesús resucitó, ¿verdad? Se abrió y estamos en esta apertura todavía, en este misterio dentro de la Biblia. Todavía estamos dentro de este periodo, pero en toda la Biblia vamos a ver que los que sufrían, el Señor no es que no les ayudó, les dio la fortaleza. Viene a mi mente en este momento los 3 jóvenes de Sadrac, Mesac y Abednego, allá en Nabucodonosor, que no quisieron rendirse ante la estatua que había construido Nabucodonosor, ¿verdad? Y ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar dentro de esa estatua, delante de esa estatua, y aunque nos maten, aunque nos quemen, porque ese era el castigo, quemarlos. Y uno de ellos le dice, y sepa, oh Nabucodonosor, que si el Señor no nos ayudara, igual no nos vamos a someter. Y conocemos la historia, ¿verdad? De que allá adentro habían 4 seres vivientes, bueno, un ser viviente y los 3 sellos. Así es que igual la viuda de Sarepta ya no tenía más alimento, había sequía por 3 años y medio, y el Señor mandó a Elías a que se comiera la última poquito, el puñado es lo que cabe en una mano, el último puñado de harina, y se la dio, y sin embargo vivió ella y su hijo de esa harina y de ese aceite. Y así es Dios, o sea, en el sufrimiento el Señor se exalta, así es que démosle valor cuando nos encontremos en ese sufrimiento. Ahora bien, hermanos, debemos comprender que el sufrimiento tiene diferentes causas, ¿verdad? O sea, no llega tampoco porque Dios así lo ha decidido o porque Él lo mandó. No, son consecuencias de haber tomado malas decisiones muchas veces, no siempre, pero muchas veces así sucede. Por ejemplo, el sufrimiento como un llamado de Dios al arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Hay personas que, bueno, yo me acuerdo ¿por qué razón yo llegué a los pies de Cristo? Yo me acuerdo que las malas decisiones que yo venía tomando, quedando mal con los bancos y quedando mal en el trabajo y todas las puertas se me iban cerrando y mi corazón se afligía, y cómo voy a salir, el dinero no me alcanza, mi esposa necesita comer, los niños van creciendo, hay que pagar la casa y problemas y todo se estaba cerrando. Ese es un sufrimiento para salvación, porque ese fue el trampolín que Dios utilizó para que yo aceptara, que me fijara en Él, que volviera la mirada hacia Él, porque yo me creía autosuficiente, ¿verdad? O sea, hubo un tiempo en que yo me creía autosuficiente, hermanos. Yo, gracias al Señor, el Señor siempre nos ha ayudado, y yo decía, no, aquí yo lo manejo, ¿verdad? Pero las malas decisiones tienen consecuencias, y al final estaba en esa situación y el Señor me ayudó yo así lo veo, fue para salvación, esa circunstancia que me tocó vivir. El segundo es que el sufrimiento como consecuencia o disciplina por el pecado. Hermano, nosotros que ya somos creyentes, usted y yo que ya somos creyentes, si estamos sufriendo, hermanos, meditemos cuál es la causa. Para nosotros ya no es para salvación, porque ya no estamos en esa etapa, pero si estamos en disciplina o es una consecuencia por la desobediencia, y eso se llama pecado, o sea, nos encontramos en pecado. Y déjeme decirle que al creyente, hermanos, cuando desobedecemos, y usted creo que ya lo habrá comprobado, yo sí lo he comprobado, y por ejemplo esta semana comprobé que el Señor, de verdad, yo le digo, Señor, de verdad que tú estás pendiente de mí,
¿verdad? Hice una acción que de ira, ¿verdad? Por el estrés del trabajo, ¿verdad? De ira y en el momento el Señor me corrigió, me disciplinó, ¿verdad? Es por encontrarnos en esa mala decisión, en esa mala acción, ¿verdad? Consecuencias de sufrimiento por el pecado. Hay otro que es una prueba que Dios le hace a sus hijos. Cuando todos pasamos por prueba, hermanos, porque el Señor quiere saber si le amamos. Si le amamos en verdad, porque eso fue lo que le pasó a Job, ¿verdad? Lo pusieron a prueba para ver si de verdad amaba, si respetaba al Señor. Y fíjense que estudiando el libro de Job, ¿verdad? Lo vimos allá el día del 19 de junio. Estudiando un poco ahí, yo encontré de que la razón por la cual Satanás lo fue a acusar es porque él tenía el temor, el miedo de que sus hijos hubieran pecado. Entonces de eso se aprovechó Satanás y fue y pasó todo lo que el libro de Job narra. Un cuarto sufrimiento, causa de sufrimiento es porque el enemigo nos ataca, hermanos, así como a Job o como a Pedro. Acordémonos, allá nos narra el Señor que le dijo: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Y cualquiera hubiera pensado que Jesús le hubiera dicho: no, Satanás, no te doy permiso. Pero le dio el permiso. Le dio el permiso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pero yo he orado para que tu fe no decaiga. Entonces, eso sucedió con la iglesia de Esmirna, que esa iglesia pasó por 10 emperadores. Esos son los 10 días. 10 días no son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino 10 días de persecución. O sea, cuando lo persiguió Nerón y lo persiguió cada uno de los Césares, esos son los 10 días profetizados ahí, anunciados, ¿verdad? De verdadero sufrimiento, porque cada uno de esos emperadores hizo lo que los hizo sufrir, ¿verdad? Incluso, bueno, está Policarpo, creo que se llama Policarpo, ¿verdad? Está en la historia. Esto no solo es bíblico, sino que creo que fue Diócledes, el emperador Diócledes, que le dijo: te perdono la vida si niegas a Jesús, si maldices a Jesús. Y Policarpo dijo: no, si yo he pasado 86 años sirviéndole al Señor y Él me ha apoyado, me ha sacado, y hoy ¿por qué lo voy a despreciar? Y lo quemaron vivo, ¿verdad? Lo quemaron vivo. Así es que ese es parte del sufrimiento. Y hay sufrimiento, hermanos, que es a consecuencia de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. O sea, ya cuando llegamos a las edades ya maduros, ¿verdad? Grandes, ya cuando las personas ya están grandes, pues el cuerpo también, o sea, se vence, los órganos se van terminando. Yo observo cómo, por ejemplo, según la profesión de cada quien, así su cuerpo se va desgastando. O sea, puede que tenga alguien que pasa, por ejemplo, solo en un escritorio, puede que tenga sus extremidades, sus piernas y sus pies bien, pero tiene acumulación de grasa porque no hace ejercicio, porque es muy sedentario. Es decir, cada quien tiene su factor de riesgo en el cuerpo, que también es un sufrimiento, ¿verdad? Es parte, debemos comprender que es parte de la vida, ¿verdad? Así como la muerte es parte de la vida también, ¿verdad? Así es que veamos también, dice en Oseas, quiero ponerle ahí Oseas capítulo 5, versículo 15, quiero ponerle, dice así: andaré y volveré a mi lugar,
hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea, son sufrimientos que motivan a buscar a Dios. Hermanos, cuando usted sufre o yo sufro, busquemos qué está generando ese sufrimiento. Porque en la medida que nosotros estemos claros, ok, yo estoy sufriendo por mi mal carácter. Entonces, hermano, yo ya no, es decir, se me quita el motivo de renegar. Porque cuando uno sufre, lo primero que dice, aquel peca y no sufre, y yo voy a la iglesia y hago aquí y hago allá y estoy sufriendo. Pero cuando reconocemos, cuando usted reconoce, usted examina y dice, bueno, este problema que me ha llegado, ¿por qué? Si usted razona y se acuerda y dice, no, lo que pasa es que yo hice aquello, ¿verdad? Hice aquella acción, tomé esa decisión y me porté de esta manera y la consecuencia llegó. Cuando sucede eso, ya cada uno ya no tiene motivo de renegar. Fíjese que el pueblo de Israel pasó esos 40 años en el desierto ahí dando vueltas porque renegaba contra Dios, murmuraba contra Dios. Y eso fue lo que el Señor les castigó, la murmuración, el estar diciendo, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas? Cuando nadie es perfecto. Hemos cometido errores, hemos cometido regadas y todo error trae su consecuencia, ¿verdad? Y lo más doloroso, hermano, es cuando uno de ya mayor, con hijos, comete un error y se lleva de encuentro a sus hijos. Eso es doloroso. Y yo pasé por ahí, mi hermano. Y yo reconozco que el Señor nos sacó porque yo decía, ¿cómo es posible que ese comportamiento que yo tuve hace 2 años, 3 años, hoy lo están pagando mis hijos, mi esposa, que ni saben por qué, pero en mi mente ese martirio de ser, porque cuando uno ya es consciente de por qué viene ese sufrimiento o ese problema, entonces uno entra en razón y dice, es cierto, ¿verdad? Y me estoy llevando de encuentro a esta gente. Entonces son sufrimientos que motivan a buscar a Dios. Eso nos está diciendo el profeta Oseas, que el Señor quiere que le busquemos cuando estemos en ese momento. Él nos da la oportunidad, Él le va a dar la oportunidad a usted y a mí de salir de esa situación. En Levítico, hermanos, voy a colocar ahí Levítico, capítulo 26, versículo 19, dice el Señor, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Yo no sé si la iglesia de Esmirna pasaba por esto, pero lo que dice la Biblia, lo que dice acá en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Lo que el Señor le dice, la orden que ahí le dio a Esmirna, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cuando nosotros no somos fieles, cuando usted y yo somos rebeldes, aquí está hablando, el Señor está hablando de la soberbia de vuestro orgullo. Todos tenemos orgullo, hermano, todos tenemos soberbia.
Todos en alguna medida, unos más, otros menos, a unos se nos nota, a otros no se les nota, pero todos tenemos orgullo. En la medida que usted y yo, que conocemos la palabra, que recibimos consejo del Señor, de su palabra. No sé si a usted le sucede. Yo he vivido momentos, hermanos, que sé que me tengo que abstener de la maldad que quiero hacer, de regañarle, llamarle la atención a alguien, quizá con ira o con enojo, pero en el momentito ahí el Espíritu Santo le dice a uno, hey, quieto, pero como que algo hierve adentro y ¡pum!, explota uno y se deja ir. Allí cae esto y dice, y quebrantaré la soberbia de nuestro orgullo. Después que sucede algo así, hermanos, siempre, bueno, yo doy fe de eso, siempre pasa algo de porrazo que para corregir el mal actuar que yo he tenido. Y seguramente a usted le ha pasado lo mismo. Haga memoria y seguramente recordará que también ha sucedido lo mismo, porque la palabra de Dios se cumple en todos. Y dice, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Cuando usted ora y pasan los días y no vemos el favor de Dios, ¿qué estará pasando? ¿Será que todavía el orgullo nos está gobernando? Voy a ponerle ahí un tercer versículo. Salmos 38:11. Voy a ponerle Salmos 38:11. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Estamos hablando de por qué sufrimos nosotros y cuáles son los motivos de por qué nosotros entramos en esos sufrimientos. Entonces el sufrimiento nos revela quiénes son los que en verdad están con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Ahí cuando uno está en el sufrimiento, usted va a ver que alguien incondicionalmente le sigue ayudando, cree en usted, cree en mí, alguien le tiende la mano, y van a haber otros que no, van a decir, no, a ver con quién se fue a meter, ¿verdad? Y en pecado está, y por eso Dios no es así. Pero sin embargo, que sirva de lección también en el sufrimiento saber quiénes son nuestros verdaderos amigos, nuestros verdaderos hermanos, y nosotros aprendamos a ser verdaderos ayudadores de aquel que está pasando en sufrimiento. Es porque es parte de la enseñanza del Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, la iglesia de Esmirno fue avisada de que iba a padecer, de que Satanás iba a influir, a hacer los movimientos necesarios para hacerlos padecer. Así sucede con nosotros ahora, así sucede con usted seguramente y conmigo, pues es un hecho. Y cada día, por eso, hermanos, miren, yo digo que cada mañana que nos levantamos y oramos, ¿verdad? Si en el día de hoy, viernes, en el transcurso del día, quizá uno en la mañana viene animado y va con ganas al día, entusiasmado, pero pasa el día y hubieron problemas y desanima y maltrata al otro y hay malos juicios en la mente y pecamos contra Dios. Al día siguiente es para ponernos a cuentas de nuevo con el Señor en la mañana
y hacer en ese día lo que ayer no se hizo bien. De manera que por eso en la iglesia de Esmirna fue avisada. Y vea lo que dice el 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Usted y yo somos iglesia. Mi hermano Galo es iglesia, cada uno. Mi hermana Carmen es iglesia. Cada uno de nosotros nos dice a las iglesias lo que el Señor nos dice a nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno, y así vamos a ir encontrando. Por ejemplo, en Éfeso le dijo: si no te arrepientes. Hay hermanos que algunas veces no se arrepienten y caen, y ya no están con nosotros, y son aquellos que Juan dice estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? O sea, se quedaron, o sea, no se sometieron. Por eso el Señor dice que estas enseñanzas, esta advertencia son para las iglesias, para usted y para mí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, cuando usted y yo seamos obedientes y apliquemos lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, no vamos a sucumbir. Eso es lo que yo comprendo acá, en la vida práctica. O sea, vamos a superar ese sufrimiento, ese problema, ese dolor, esa angustia. La vamos a superar si nosotros escuchamos lo que el Señor nos está advirtiendo. No me queda, hermanos, más que exhortar y dejar como conclusión que tenemos que aprovechar ese tiempo de sufrimiento. Por ejemplo, en nuestra familia tenemos familiares que están enfermos, ¿verdad? Hay familias que tienen un familiar en la cárcel, hay quienes sus hijos, ¿verdad?, están en camino torcido. Son sufrimientos. Busquemos que ese sufrimiento, entregárselo al Señor, buscarlo a Él para que Él alivie y nos resuelva esa vida no plena, llamémosle así, que no es una vida plena, ¿verdad? Porque imagínense qué mayor sufrimiento saber que un hijo esté en drogas, que está adicto y que no pueda salir de esa drogadicción, de esa adicción sería. O sea, es un terrible sufrimiento. Entreguémoselo al Señor. Que todos esos sufrimientos sirvan para acercarnos, como lo vimos en Osea, que sea para buscar el rostro del Señor. Y mi estimado amigo, usted que está ahí, que va a ver parte de este video, si le ha llegado la palabra del Señor a su corazón y quiere rendirse a los pies de Cristo, considere aceptarlo en su vida, que Él sea el Señor de su vida. Usted puede hacerlo allá en su lugar donde se encuentra, haciendo una oración como esta. Hágala de corazón, no la repita como un lorito. Piense lo que dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y que estás vivo y estás a la derecha del Padre intercediendo por mí. Creo que eres Dios y que me puedes salvar, que me quieres salvar. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera, mi alma esté en el cielo y no lejos de la presencia del Señor. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, amén. Si usted hizo la oración y usted quiere buscar de Dios, congréguese en una iglesia donde se predique la doctrina del Evangelio, la doctrina de Jesús.
Si usted está en los sectores de Arcatao y Nueva Trinidad y San José Las Flores, aquí puede venirse con nosotros y seguramente le va a encantar este lugar donde nos encontramos con nuestro Dios. Hermanos, vamos a cerrar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos de su bendición, de su palabra, de su instrucción. Ayúdenos, Señor. En realidad estamos sufriendo muchos. Señor, ayúdenos a encontrarle ese motivo, esa causa, para poder tolerar, Señor, para poder llevar ese sufrimiento con un propósito de encontrarnos delante de su rostro y dejarle a usted cada una de esas situaciones, y que pronto, en los días venideros, veamos el favor suyo en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde. Ayúdenos el fin de semana, Señor. Ayúdenos a hacer el trabajo para lo cual usted nos ha enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. El Señor me los lleve con bien y Dios mediante nos vemos mañana o el domingo.